Sean bienvenidos ustedes a la casa del Señor. La verdad es que realmente con lo que hablaba el pastor, creo que es parte de lo que vamos a platicar esta mañana, tarde, sí, 12. Importante de lo que platicaba él recién, nos ministraba el tiempo de la cena del Señor y es bien importante y es parte del tema que nosotros vamos a tratar el día de hoy. Pero antes quiero darles la bienvenida a todos ustedes, a los que están a través de la conexión por Zoom, también los bendecimos. Ahora sí ya nos miramos ahí, mire, ahí estoy yo, decía. Le damos la bienvenida a todos los que están allá y a los que se van a conectar, pues van a ver este mensaje pues posteriormente cuando se suba a YouTube. Esta mañana vamos a platicar de algo sumamente trascendental, como todo lo que la palabra enseña. Pero esto es específicamente un tema que a nosotros realmente debe de estar escrito, inscrito, así como tallado en piedra en nuestro corazón. El tema que vamos a comentar, a platicar hoy es el poder de la cruz, que ya como dije anteriormente, ya nuestro pastor ya tuvo la amabilidad de poderme hacer la introducción. Entonces, de lo que él dijo, vamos a tomar también palabras porque realmente es el mismo espíritu, ¿me entiende? O sea, no es que nosotros nos pongamos en acuerdo o en desacuerdo, sino que es el espíritu que es el mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos el mismo espíritu, vamos a hablar las mismas cosas. Así es, o sea que no se sorprenda, gracias hermano, no se sorprenda usted cuando usted esté hablando algo o esté escuchando algo que usted quería decir, porque es el espíritu. Amén. Vamos a tomarnos un tiempo para orar. Primeramente, quiero que me acompañe, que le supliquemos al Padre que nos ayude. Tengo este aire aquí que me mueve la hoja, vamos a poner el pañuelo. Que le supliquemos al Padre que nos ayude, que nos dé su misericordia, de su gracia, para que esta mañana podamos platicar con de nuevo su palabra. Amén, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Padre, de poder estar, Señor, en tu casa, Padre, de poder ser un pregonero tuyo, Señor, que tú has llamado, Señor, por tu misericordia, Padre, un pregonero de tu palabra, Señor, de las verdades de tu palabra, Padre. Te suplico, Padre, en esta mañana que tú en tu misericordia, Señor, concedas, Padre, que tu palabra pueda ser predicada con denuedo. Padre, que a través del nombre de Jesucristo, Padre, hoy hayan milagros en este lugar, Señor, en nuestros corazones, Padre, a través de tu palabra que dice que es como la espada de doble filo, Padre, que esta mañana, Señor, nuestro corazón sea penetrado, Señor, por esa espada, Señor. Padre, y que tus verdades queden escritas hoy, Señor, en nuestro corazón y que se puedan hacer vida, Señor, porque eso es lo que anhelamos, que podamos hacer vida lo que tú nos hables, Señor, porque esas son las obras buenas que tú hablas en tu palabra, que lo que escuchemos nosotros lo pongamos por obra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, te damos toda la honra, toda la gloria, todo el honor y la alabanza, Padre. Bendito sea tu nombre por siempre. En el nombre de Jesucristo oramos, papá. Amén y amén. Vamos a entrar en el tema. El tema de hoy se llama el poder de la cruz. Y vamos a centrar nuestra versículo base en la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 24. Que dice, cuando usted lo tenga, me dice amén. Dice, primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 24, habla sobre los llamados, dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en este tiempo, Pablo, porque a Pablo se le atribuye esta carta, que escribió esta carta a los Corintios, en este tiempo, Pablo no la escribió de Corinto, como platicamos las veces anteriores, las cartas no necesariamente las escribía desde el lugar a los que era dirigido, las escribió de otro lugar, de Éfeso.
Entonces, se le escribe a una ciudad, a una iglesia que estaba en una ciudad que era una ciudad griega. Los Corintios era una ciudad griega, donde les escribe Pablo, y que tenía mucho auge, era una ciudad muy próspera. Mire, yo solo quiero hacer este contexto porque nos va a servir para poder hacer un símil o una analogía de lo que nosotros estamos viviendo, porque Corinto era una ciudad muy próspera, tenía gente que era muy pensante, eran griegos, y los griegos eran muy pensantes. Ellos pensaban bastante, o sea, querían determinar los misterios de la vida a través del pensamiento, del razonamiento humano. Eso es lo que pasaba con los griegos. Entonces Pablo escribe esta carta porque Corinto, así como una vez platicamos de la iglesia de Tesalónica, ¿usted se recuerda? Que era una iglesia bien chula, que tenía muchos frutos, que evangelizaba, que predicaba, que había salido de sus fronteras la iglesia a predicar el evangelio, que era una iglesia muy chula. Y además de eso le dice el Señor, pero quiero que te santifiques un poco más. Pero Corinto no era así. La iglesia de los Corintios era una iglesia complicada. Era una iglesia que tenía problemas bien serios. Ahí había incesto, había fornicación, ¿ya? Ahí habían unos pecados bien complicados y era dentro de la iglesia, o sea, no era la gente que estaba afuera, era la iglesia de Cristo, la iglesia de Corinto que Pablo había fundado. Y Pablo estuvo más o menos año y medio en ese lugar. Y viene Pablo y describe, cuando comienza la carta a los Corintios, él describe, y hay cosas bien preciosas que quiero que tomemos en cuenta previamente a llegar a este punto del versículo 24 del que vamos a hablar. Pero hay cosas muy importantes de las que Pablo asevera acá, que creo que va a ser para edificación, va a ser para edificación de nosotros. Y habla Pablo en el versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Con esa introducción, Pablo comienza la carta. O sea, Pablo, llamado a ser apóstol. O sea, él no se autonombró apóstol. Él no se eligió apóstol. Él no dijo, yo soy apóstol, yo quiero ser apóstol. No. Pablo dice claramente que él fue llamado por el mismo Señor Jesucristo para ser apóstol. Con eso comienza la carta, sentando así una autoridad que él tiene o que él tenía, pero que no había sido una autoridad tomada voluntariamente por él, sino una autoridad delegada directamente de parte de Dios. Y ahí sigue hablando y dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ahí está usted y ahí estoy yo, porque nosotros estamos en un lugar donde estamos invocando el nombre de Jesucristo, que es el único nombre que se tiene que invocar. Le cuento, nosotros tenemos que invocar únicamente al Señor Jesucristo. Aquí dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, mire que esto fue profético, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, o sea, de nosotros y el de ellos. Y así dice, Señor de ellos y nuestro, dice ahí. Entonces, pero en el versículo 5 habla de algo muy importante de ese mismo capítulo 1. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. O sea que aquí está hablando de una riqueza que Dios da, que no es la riqueza material, que no es mala, por supuesto, si es que viene después de una riqueza espiritual. Porque aquí dice que en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Cuando vemos otra versión, la versión amplificada, dice que la verdadera riqueza es el pleno poder y la prontitud para hablar de nuestra fe. Esa es una riqueza. Eso es lo que está hablando en este versículo, solo que aquí está un poco más ampliado. O sea que usted es rico y yo soy rico
cuando tenemos la prontitud de poder hablar de nuestra fe. Pero ¿cómo vamos a hablar de nuestra fe si nosotros no la tenemos como una riqueza? O sea, nosotros hablamos de lo que, no sé cómo decirlo, nosotros platicamos de lo que más, o sea, de lo que hay en nuestro corazón, pues, porque así dice la Biblia, de lo que hay en nuestro corazón es lo que en nuestra boca va a salir. Y cuando habla de que nos ha enriquecido, es porque usted tiene la riqueza de la palabra de Dios que está en su corazón. Por eso dice, para hablar de nuestra fe, por eso que tengamos el pleno poder. Poder no viene de que yo puedo hacer las cosas, sino que de alguien me da ese poder, me da esa autoridad para poder hablar yo de las cosas que hay en mi corazón. O sea, nada viene de nosotros. Pablo lo comenzó diciendo, por el llamado de Jesucristo en mi vida. ¿Por qué? Porque Él me hizo su hijo a través del sacrificio de su hijo Jesucristo. Él me hizo su hijo y eso me da el poder a mí. Cuando el pastor decía eso, me impactó. Cuando usted dijo, y usted tiene la garantía, es esto. ¿Qué nos da la garantía? Que nosotros no podemos comenzar una plática. Es que así dice la Biblia, dice uno, cuando está hasta con un inconverso, pero es que la Biblia dice tal cosa. ¿Pero por qué? Porque siempre ponemos la Biblia por medio. Yo no sé si a usted le pasa. Está platicando usted cualquier plática y ¡pum! Le viene, pero es que la Biblia dice tal cosa. Pero es porque es su fe, porque es lo que usted vive, porque es lo que usted tiene adentro, porque dice la Biblia que el Señor, y ahorita lo hicimos, iba a escribir su palabra ahora, ya no en tablas, como en el antiguo pacto, ahora las iba a escribir aquí adentro. ¿Ya? Por eso es que usted ahora tiene la autoridad para, mire, prontamente, a mí me gusta esta versión, por eso me gusta, el poder y prontitud, o sea, no se va a tardar usted en responder lo que la palabra dice, lo que hay en su corazón. Cristo te ama, Cristo murió por tus pecados, Cristo resucitó. Y vamos a leer aquí una parte de lo que Pablo predicaba. A mí me impactó mucho lo que Pablo predicaba, porque uno, mire pues, cuando uno viene a predicar aquí no me va a negar. Está Julio, está el pastor, está la pastora, ¿qué más? Es que yo voy a buscar a Miguel y Miguel es acá. Miguel, entonces uno dice, y eso comienza a estudiar y a prepararse, y Señor, y esto, y llena como unas 10 hojas de todo lo que quiere predicar. Así me pasaba a mí. Pero cuando nosotros leemos, y lo vamos a leer, el mensaje, cómo predicaba Pablo, mire, pum, 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 se acabó. Y se convertía la gente. ¿Por qué se convertía la gente? Porque él hablaba de lo que tenía en su corazón. Porque él decía con autoridad lo que él estaba viviendo y lo que él había creído. Porque él hablaba prontamente, porque él era rico. Pero ese privilegio no es solo para ese siervo, es para cada uno de nosotros, hermano. O sea, usted no es necesario que se pare acá. Pues si el Señor lo llama, pues gloria a Dios por eso. Pero usted tiene a un montón de gente para predicarle la palabra. Y volvemos a las puertas preciosas que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Entonces dice esta versión, dice, se habla, la verdadera riqueza es el pleno poder y prontitud para hablar de nuestra fe y con completo conocimiento. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí revelada la palabra para daros una visión completa de su significado. Eso lo decía Pablo, o sea, somos ricos, por eso le digo, usted no diga soy pobre, es que pobrecito yo soy pobre. No, usted es rico, hermano. Es rico. Y entonces, mire, y esto es algo a mí cuando leía esto, decía, ¿cómo se ha degradado la palabra de Dios? Porque lo que están ministrando es riqueza material. Cuando nosotros tenemos que entender que la riqueza que Dios quiere es esta, que la que Dios nos da es esa. Yo solito ahí peleando usted, me molestaba, digo, pero ¿por qué han degradado tanto el evangelio?
en reducirlo a cosas materiales, hermano. Triste. Y que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que cuide nuestra boca de todos los que nos paramos aquí, hermano. Y de usted también hoy, no solo nosotros. Que cuide nuestra boca, hermano, para hablar la verdad y para predicar el verdadero evangelio. Para no venirnos aquí a entretener gente. Porque ese no es el evangelio. El evangelio es dar la semilla, es sentar las verdades de la palabra de Dios para que eso dé fruto en su vida y para que usted sea exitoso en su vida cristiana. Para que usted tenga victoria tras victoria, hermano. Porque va a tener algunas derrotas y algunas veces lo vapulean a uno. Mire, Pablo a veces salía vapuleado. Dice que una vez lo golpearon tanto que lo dieron por muerto. ¿Usted se imagina cómo es ver a alguien que le golpearon y diga, y le hagan así, y el otro solo se hace así? Está muerto, no se mueve. Imagínense qué golpiza le habían pegado. A veces nos toca, pero fiel es Dios, hermano. Fiel es Dios para levantarnos nuevamente, hombre. Porque eso es la victoria cada día, que el Señor nos levanta, aunque sea que nosotros estemos caídos. El Señor dice, no, arriba, mijo, arriba. Yo estoy contigo, porque Él lo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nunca se va a apartar, Él siempre va a estar. Amén. Entonces, en el versículo 8, Él capacita al pueblo de Dios acá. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando que a través de Jesucristo nosotros podemos estar firmes hasta el fin. No me quiero entretener mucho en esto porque quiero llegar a una parte muy importante. Sigue hablando Pablo en el versículo 12 y el 15. Quiero decir, dice, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Ese era uno de los principales o los primeros problemas que Pablo estaba afrontando. O la iglesia, no Pablo, no, que a Pablo le estaban, porque a Pablo dice que le llegó esa queja. O sea, no era chismosa la persona que se lo envió, porque no fue por chisme. Fue porque necesitaban palabras de edificación que los restauraran, o sea, necesitaban el consejo sabio del ministro para que los ayudara. Entonces dice, mira, y no por teléfono no lo llamaron, pues le mandaron una carta a Pablo quejándose y le dijeron, mira, aquí hay una división. Aquí están peleando la gente, porque unos dicen que es de Pedro, otros dicen que es de Apolos, otros dicen que sos vos, son tuyos. Entonces ya no están en un mismo pensar, porque por eso dice en el 10 que no haya divisiones en el versículo 10 entre vosotros, sino que perfectamente unidos en una misma mente. Dice que nosotros tenemos que pensar lo mismo. Nosotros tenemos que pensar lo mismo, lo que hablaba ahorita del pastor, ¿va? Que el pastor, gracias que me ayudó con la introducción, que me va a servir eso que él platicó. Porque nosotros debemos de estar en un mismo sentir, hermano. Cuando nosotros no estamos en los mismos pensamientos y en el mismo propósito, dice. Cuando nosotros no estamos en el mismo pensamiento, en el mismo propósito, hay división. Ahí comienza la división. Y venía aquí porque estos hombres, esta iglesia había puesto sus ojos en el ministro. Mire, muy chulo. Hay ministros muy chulos. No, mejor no habla usted. No, pues nosotros tenemos bendición de nuestro pastor, ¿sí o no? Va, pero los ojos de nosotros no tienen que estar en él, con todo el respeto y el cariño y el amor que yo le tengo a mi pastor, porque mi pastor lucha también, lucha. Yo también lucho, Julio lucha, todos luchan, ustedes y ellos luchan. Todos luchamos, hermano, o sea, todos tenemos pies de barro. Entonces nuestra mirada tiene que estar en Cristo Jesús. Entonces cuando estaba esta iglesia, dice, no, es que yo, y les dice Pablo más adelante, menos mal que yo no bauticé a nadie. Y bueno, dice, sí bauticé,
Sí, bauticé a Estéfanas, a la familia de Estéfanas, y bauticé a otros, y a Crispo y a Gayo. Pero ahí nadie más, dice, menos mal. Porque los ojos de esta iglesia estaban puestos sobre los ministros. Mire, y se da, hermano. No es que si no viene el ministro y ora por mí, no hay unción. Tiene que ser el ministro no, es que este es internacional. Entonces tiene que ser él el que ore por mí para que yo reciba. ¿Cómo es eso? Puede llegar la persona más sencilla, hermano, sencilla, más humilde, llena del Espíritu Santo, y el Señor va a orar. Pero es que esto pasa mucho, por eso le decía a esta iglesia, tenía sus problemas. Era una iglesia que estaba con muchos problemas, pero parte de estas cosas son las que suceden actualmente. Por eso les decía, en ese tiempo era una metrópoli, Corinto era una metrópoli. O sea, estaban muy avanzados, pues. Yo no sé si usted ha visto programas de griegos, de las ciudades griegas. Hermano, yo no sé cómo hacían esas cosas. Yo, porque el Señor me da privilegio de construir. Y digo yo, y a veces no nos quedan tan bonitas las cosas, nos quedan algo torcidas a veces. No, son bromas, ¿sabe? Son bromas, si no usted no me va a contratar. No, es que digo, pero ¿cómo hacían estos cuates? Usted ha visto las columnas. Las columnas tienen diferentes tipos de nombres, las columnas de acuerdo a su diseño, ¿va? Pero las columnas son impresionantes, hermano, y iguales todas. Y mire, a puro cincel, nada que con molde, a puro cincel y a puro martillo. Y digo, no, pero ¿cómo es que hacían estas cosas tan hermosas? Aquí, cuando sale uno por ahí por donde estaba Pais, hicieron un edificio. No sé si usted lo ha visto, que tiene una torre y tiene muchas molduras, muy bonito. Y a mí me dejó impresionado, qué bonito, eso lo hacían los griegos, a mano, eso es con molde. Le voy a dar el chivo. Eso es, hay empresas que se especializan en hacer todo eso prefabricado y quedó muy bien, muy bonito, a mí me gustó mucho. Entonces, ya no pasemos por ahí, hermano. Entonces, viene esto como lo que decía, lo avanzado que estaba esta ciudad, pero en el versículo 17 hay algo muy bonito. Ya vimos que la importancia de no poner la mirada en el hombre, pero en el versículo 17 siempre el mismo uno habla y dice, porque no me envió Cristo a bautizar. Por eso Pablo estaba diciendo que mejor que él solo a eso se había bautizado, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí hay dos cosas importantes. Uno, estar en el llamado que Dios le hizo. Nosotros tenemos que estar en el llamado que Dios nos hizo. Punto. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para que estemos en el lugar correcto. Que estemos haciendo las cosas que tenemos que hacer, porque el Señor ahí nos quiere tener, ¿me entiende? Por eso es importante orar, hermano. Los diáconos, los que sirven en sonido, los que sirven en la alabanza, los que servimos acá enseñando, estar con la certeza que estamos en el lugar que Dios quiere que estemos, hermano. Porque eso es lo que pasaba con Pablo. Pablo no andaba haciendo 50 trabajos. Él dice, a mí no me mandó a bautizar, a mí me mandó a predicar. Entonces eso va a hacer. Eso estaba diciendo Pablo. Y dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga la vana la cruz de Cristo. O sea, no le tengo que poner salsa a los tacos, pues, en buen chapín, sino hablar lo que la palabra dice que tenemos que hablar, lo que la palabra dice, hermano. Ahí, eso es lo que está hablando acá. Entonces, vamos a hablar de lo que es el poder de la cruz, porque después de mi corto saludo paso a lo siguiente. Vamos a hablar del poder de la cruz, de lo que significa la cruz, hermano. Porque ¿qué significado tiene? La cruz tiene un significado, definitivamente. Para algunos es un amuleto, que lo cargan colgado aquí, mire. No sé, usted ninguno, hermano. Espero en Dios que no. Para algunos es un amuleto, es un fetiche.
que cargan colgado en el pecho. Y lo agarran cada vez que están en peligro. Uy, lo agarran así, la aprietan, ¿va? Como que si eso les va a ayudar, ¿va? Usted, como que si un vampiro les va a venir que le pone la cruz, ¿va? Usted se vuelve un fetiche, hermano. Para muchos es eso. Es un fetiche. Ajá. Pero ¿qué es la cruz? Fíjese que la cruz es el sacrificio de la cruz. En la cruz comenzó con los persas y con los asirios. O sea, ese castigo que era terrible. Era un castigo terrible. Comenzó con los persas y con los asirios y comenzó como cuando empalaban las cabezas de sus adversarios y las ponían así en alto. Fíjese, mire qué adornos más bonitos. Las ponían en alto. Comenzó, por eso es que cuando habla del que es colgado de un palo o de un árbol, es maldito, porque así comenzó. Por supuesto se fue degradando, no digamos mejorando, lo que se fue degradando ese castigo hasta llegar, porque dice que las cabezas las ponían a la orilla de las ciudades de ellos, donde estaban los palos, los que ellos usaban para defensas. Ahí clavaban las cabezas y toda la gente miraba esa señal que tenían ellos ahí. Ese castigo se abolió después de la conversión del emperador Constantino, pero de ahí los romanos lo tomaron, ¿no? Se volvió a instalar y pues ya se degradó en lo que nosotros conocemos. Ya la cruz ya no era solo un palo, sino que ya habían diferentes tipos de cruces. Un palo que era atravesado, o un palo hasta arriba, o una X, o sea, había diferentes tipos de cruces. Pero una de las cosas y que me impresiona es que una de las características de la cruz era que estaban en alto. O sea, una cruz no estaba a esta altura, una cruz estaba en alto. Y eso tenía un objetivo, que era exhibir públicamente al criminal, dice, así dice cuando uno estudia eso, dice que era exhibir. Ahora, comience conmigo a pensar, era para exhibir públicamente a un criminal. Ahí estuvo nuestro Señor, en esa cruz. Mire para lo que era. Entonces, ¿qué significaba realmente la cruz? En el Antiguo Pacto se habla del significado que tenía la cruz para los judíos, o sea, no la cruz, porque no habla estrictamente de la cruz, sino de un palo o un madero. Y habla en el Deuteronomio versículo 21, capítulo 21, versículos 22 y 23, si usted me acompaña, si fuera tan amable. Vamos a leer eso. Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Dice, si alguien ha cometido algún crimen digno de muerte, o sea que no era cualquier crimen, era un crimen digno de muerte, y lo hacéis morir colgado en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Así no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad. Aquí hay cosas tremendas. Porque Jesús fue bajado del madero, también por esto. Porque dice que no cayera la noche sobre el muerto. Y dice que el castigo de la cruz comenzaba desde que lo comenzaban a flagelar. O sea, era parte del castigo que estaba unido a la crucifixión, que lo comenzaban a flagelar y que lo comenzaban a golpear, y que incluso también se incluía que cargaran la cruz. O sea, eso lo conocemos todo, la historia, la Biblia nos cuenta eso, que él cargó la cruz. Pero eso era para agilizar la muerte. Eso era para que cuando estuviera crucificado no estuviera tanto tiempo ahí. ¿Ya? O sea,
Eso era parte de la crucifixión. Y aquí dice que era necesario que lo bajaran. Por supuesto sabemos que lo bajaron de la cruz, habla la Escritura, porque venía un día solemne para los judíos, que era un Shabbat ceremonial, no un Shabbat semanal, un Shabbat ceremonial, que venía después de la Pascua, porque era la celebración de la Pascua. ¿Ya? Entonces, por cada fiesta que el Señor había instituido, había un Shabbat que no era sábado, era un Shabbat ceremonial. Entonces, aquí habla que se tenía que hacer eso para no contaminar la tierra que Jehová, imagínense todo lo que representaba la cruz. Eso es una parte de lo que la cruz representaba, según la ley. Según la ley. Para no contaminar la tierra que Jehová había dado por heredad. O sea que nuestro Señor estuvo expuesto en alto para humillación y fue bajado antes de que anocheciera para que no contaminara la tierra. Esa era la ley. Imagínense toda la humillación que el Señor sufrió por nosotros, por usted y por mí. Eso dice el antiguo pacto. Entonces, ¿qué es la cruz para nosotros? La cruz es el corazón del evangelio. La cruz es el centro del evangelio. Es el centro de nuestra predicación. ¿Ya? Amén. Dice en el primer libro, cabal, aquí en el 18, dice, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice, el mensaje de la cruz parece una tontería, estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos, para aquellos que están perdidos, pero para los que somos salvos, ese mensaje es el poder de Dios. Por eso dice que el evangelio para el hombre natural es locura. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 1, 18, siempre estamos en Corintios 1, 18. Dice, porque es una tontería para aquellos que están perdidos, o sea, para el hombre que no ha conocido a Cristo. Usted le predica, le habla de la palabra a alguien que no ha conocido a Cristo, muchos se van a reír, muchos se van a burlar. Es que vos estás aleluya, vos estás loco. Si las cosas siguen siendo iguales, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y no lo que dice en la primera carta de Pedro, ¿va? ¿Y dónde está su advenimiento? Dice, y ya todo lo que ha pasado. Y nosotros sabemos que hay un advenimiento, que Cristo viene, hermano. Que Cristo prometió que iba a regresar por su iglesia, porque dijo, yo me voy y me voy a preparar un lugar para ustedes, pero yo regreso nuevamente. Y Dios dijo que regresaba y Dios ya va a regresar. Amén. Así dijeron los ángeles. Pueblo Galileo, hombres de Galileo, es el mismo Cristo que ustedes están viendo que está ascendiendo a los cielos, ese mismo Cristo va a regresar y está a punto de regresar. Yo no sé si usted ha visto las señales que hay, todo lo que está sucediendo, hermano. Yo creo que estamos así de una tercera guerra. Yo no sé si están así con la mano en el botón rojo, dice no sé si es botón rojo para usted, pero en el botón porque ahora ya no va a ser de pistolitas, ahora va a ser de misiles transatlánticos, ¿va usted? Que se van a tirar de aquí para allá, de allá para acá, y en medio estamos nosotros, hermano. Ay, Dios mío, un solo misilazo y se va a Centroamérica. Pero eso va a pasar en la gran tribulación, le cuento. O sea, van a haber rumores de guerra, eso sí, ¿ya? Pero aún el tiempo todavía no es el fin. Entonces, dice la Biblia que este mensaje es el poder de Dios, o sea, el mensaje de la cruz, que para unos es tontería, para otros es salvación. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 7:8 habla que el Señor sacó con poder, dice, con poder de Dios salió el pueblo de Egipto rescatado de la esclavitud de Faraón. Así dice Deuteronomio 7:8. Dice que con mano poderosa Él lo rescató. Por eso ahora la cruz es esa mano poderosa que nos viene a rescatar a nosotros, porque nosotros ahora hemos creído, porque ahora hay un sacrificio que nos permite la paz con el Padre, porque ahora hay un sacrificio que nos permite tener libre acceso al Padre, que ahora hay un sacrificio que satisfizo al Padre. ¿Ya? Por eso es esa mano poderosa, por eso es el poder, también es un poder que el Señor ejecutó, Dios ejecutó para librarnos a nosotros de la muerte,
para librarlo a usted de la muerte, para librarme a mí de la muerte, para que nosotros tengamos vida eterna. Porque para eso ejecutó eso Él. Así como la figura que vimos en Egipto, que el Señor con mano poderosa dice, rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto, usted fue rescatado de la esclavitud del mundo. Usted fue rescatado de la esclavitud de Faraón. Usted fue rescatado de su mala manera de vivir. Igual yo. Usted fue rescatado de la esclavitud, de la influencia del mundo, hermano. Eso dice la Biblia. Entonces, para nosotros es poder, porque es ese poder que nos rescató, es ese poder que nos salvó, es ese poder que nos libró de la muerte. Amén. Pero la cruz también representa la unión de dos pueblos en uno solo. Ya no griegos, ya no judíos, ya no gentiles. Dios hizo un solo pueblo. Por eso alguna vez alguien preguntó, ¿y los judíos qué pasa con ellos cuando se convierten? ¿Se recuerda, pastor? Se vuelven iglesia. Y tienen que los judíos practicar sus costumbres. Se lo preguntaron al pastor, yo me recuerdo. Ya no. Ya no. Porque son iglesia. O sea, siguen siendo judíos, por supuesto, porque es su origen, así como usted es chapín, guatemalteco, que le gusta bailar el son. No, a usted es reprendo, dice usted. Ellos siguen siendo judíos, pero ahora son iglesia, juntamente con usted. Por eso dice en Efesios capítulo 2, versículo 14 y 15, dice que de los dos pueblos Él hizo uno solo. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles. Ya no está esa barrera de odio que había entre los judíos y los gentiles, hermano. Pero es que mire pues, los judíos eran cardíacos, eran tremendos. Los judíos con los gentiles, con los que no eran pueblo, con los que no eran como ellos, eran perros. Eran los perros. Dice, los perrillos comen, le suavizaron la palabra perrillo, pero los judíos al gentil lo consideraban como perro. Dice que el pueblo, ese lo dice el Talmud, dice que los judíos cuando tenían que salir de los límites de su tierra, salían. Y cuando regresaban, dice que se sacudían las sandalias para no entrar tierra maldita a los límites de su tierra, imagínese usted. Eso hacían. ¿Por qué? Porque los que no eran judíos eran malditos. Por eso dice que a través de la cruz el Señor hizo de los dos pueblos uno solo. Ya no esa barrera de odio, ya no esa pared que nos dividía. Ahora somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Amén. Por la cruz. También en Colosenses 1:20 dice que Él vino a reconciliarnos con Dios. La cruz nos vino a reconciliar con Dios. Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, Él vino a reconciliar, a poner a cuentas, a volver a ¿cómo es la palabra aquí? Él vino a renovar, eso significa reconciliar, renovar la amistad. Eso dice, a través de la cruz. Pero a través de la cruz también Él nos dio la victoria sobre las potestades. Colosenses 2:15. Quiero que leamos esto. Colosenses 2:15. Y esto tengo aquí dos versiones que quiero que las leamos así bien bonito. Dice, la Biblia, lenguaje sencillo. Oiga bien esto, y yo quiero que esto lo tome para su vida. Dios le quitó, así dice esta versión, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dios le quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad. ¿Qué le parece? Y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso.
habrá motivo de alegría para nosotros. Pero mire cómo dice esta otra versión, la palabra de Dios para todos. Dice, Dios venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz. Y subraya esta palabra que dice, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. A mí me impresiona esto, porque nosotros andamos quejando, hermano. Mi pastor ya me vio, ya sabe por dónde voy. Nos quejamos mucho del enemigo y que el Señor lo reprenda. ¿Ya? Pero aquí, ¿qué está diciendo? Dice que lo desarmó a las fuerzas espirituales, las desarmó, ya no tienen armas. La otra versión dice, venció. La otra versión dice, le quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad. Y mira, hermano, de veras, a veces nosotros andamos viendo chamucos por todos lados. Mira, yo tampoco soy, no crea que tampoco es que, o sea, el campeón, no. Pero esto a mí me enseña de que están desarmados, hombre, por a través del poder de la cruz de Jesucristo. Fueron desarmados, ya no tienen autoridad. ¿Quién le da la autoridad entonces? Nosotros. A través del pecado. Nosotros le damos la autoridad a eso. Si aquí dice que lo desarmó, si aquí dice que les quitó la autoridad y que los exhibió públicamente, entonces ¿por qué tiene autoridad? A veces. Porque nosotros les damos la autoridad a través de nuestra forma de vivir. Hace poco le decía, es que mira, tengo unos ataques, que no sé qué. Decía mi esposa, yo tengo unas tremendo. Pero esto, digo, pero si este ingrato, que el Señor lo reprenda, el Señor ya lo desarmó, no tiene ninguna potestad sobre mí. Lo que hice fue también ponerme a cuentas, porque digo, Señor, también perdona mis pecados, ¿va? Pero aquí dice que ya no tienen autoridad para hacer daño, porque fueron desarmados, fueron exhibidos públicamente. Esto quiero que lo guarde, porque todos tenemos luchas, hermano. Todos tenemos oposición, porque la oposición sí está, pero el diablo, acuérdese que es el padre de la mentira. Cada vez que el diablo quiera meterle temor, es mentira, porque ya fue desarmado. Pero si nosotros comenzamos a creer esto, hermano, nosotros vamos a caminar en victoria. Por supuesto, mire, hermano, somos débiles, hombre. Tenemos carne. Yo no digo que nosotros vamos a ser campeones todos los días, pero esto nos va a ayudar a recordar. Diablo mentiroso, el Señor te reprenda. Estás vencido. ¿Qué no va a haber que comer? Mentira del diablo. No ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Amén. ¿Que te voy a matar, que te voy a la enfermedad? Por sus llagas, dice la palabra, que yo he sido sano. Ningún arma forjada vendrá sobre mí. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tenerlo aquí y aquí. ¿Por qué? Porque son las bendiciones que nos da la cruz. Es el poder que nos da la cruz, porque por la cruz fueron ellos exhibidos, por la cruz fueron ellos vencidos. Amén. Colosenses 2:15. Ahora, yo tengo apuntado aquí 3 bendiciones que la cruz trae, aparte de que nos dio estas que ya platicamos, que son cualidades, que es el poder de la cruz. Al pueblo de Dios trajo 3 bendiciones especiales, que es la redención, porque a través de la cruz hubo un inocente que tomó el lugar de nosotros. Ese redimir. Nos trajo la redención. Nosotros somos redimidos por la cruz. Un inocente tomó ese lugar. Tito 2:14. Tito 2:14. La palabra de Dios para todos dice, pues Él, ¿quién es Él? Jesús se entregó a la muerte por nosotros,
para librarnos de toda maldad y limpiarnos de todo pecado. También lo hizo para que seamos su propio pueblo, ocupado siempre en hacer buenas obras. O sea que Él lo redimió a usted y me redimió a mí, porque nosotros teníamos que estar en esa cruz. Nosotros éramos los que éramos merecedores de ese castigo, reos de muerte. Y Él vino y nos redime. O sea, Él dice, yo voy, Padre, yo tomo el lugar de ellos. Que caiga sobre mí todo el castigo, porque ya vimos que era una maldición morir colgado de un madero. ¿Qué más nos trajo bendición la cruz? La propiciación. Ya vimos que nos trajo redención, la cruz nos trajo propiciación. ¿Y qué es propiciación? Es la satisfacción de la justicia de Dios. O sea, no existe, ni existió, ni va a existir otro sacrificio que satisfaga al Padre. Solamente Jesucristo, su propio Hijo. Eso es la propiciación. Él fue propicio para que su sacrificio, Él fue la víctima por la cual nosotros alcanzamos el perdón de pecados. Eso significa, esa es otra bendición que trajo la cruz. Romanos 3:25. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que Jesucristo es el único sacrificio que el Padre acepta para el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué más hizo esa cruz? ¿Qué más bendición traemos de esa cruz? Traemos la justificación, cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos considerados justos o inocentes, pues. Antes éramos culpables, lo que decía mi hermana Lili, éramos reos de muerte, éramos culpables, ¿ya? Pero ahora nosotros somos declarados justos, somos declarados inocentes, somos declarados sin culpa. Y esas verdades, mire, esto es bien importante, por eso ahora regreso con lo que el pastor hablaba. ¿Qué garantiza o qué garantías tiene usted? Estas verdades tienen que ser las garantías de mi corazón. Ahora yo soy inocente, porque nosotros comenzamos a olvidarnos de esas cosas. Y por eso es tan importante poder platicar de lo que la cruz significa. El Señor nos redimió, el Señor tomó nuestro lugar. Él fue propicio, es el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta para que satisfaciera al Padre, y es la justificación para cada uno de nosotros. Pero yo quiero que enfaticemos en algo. Porque lo que el Señor quiere en esta mañana para nosotros como pueblo, y que es el centro de esto, es que estas verdades, ¿por qué? Estas verdades tienen que estar en nuestro corazón. Porque nosotros comenzamos con, ¿se recuerda que platicamos de los griegos? La justificación de los griegos de querer determinar los misterios de la vida a través del razonamiento. Y por eso dice que para ellos era locura. En el 23, si no estoy mal, perdón. En el versículo 1:22 dice, porque para ellos era locura, o sea, ellos no lograban entender. No lograban entender que a través de un hombre, que a través de la muerte de un hombre, alguien pudiera ser salvo. Para ellos era algo ilógico, porque ellos razonaban todo. Dice, y nosotros a veces estamos en ese razonamiento griego, porque comenzamos a ver y comenzamos a querer hacer obras para que nosotros tengamos la justificación de parte de Dios. A veces nos cuesta, es que mire, me da tiempo.
le quiero leer algo. Lo que Pablo discutía cuando estaba en Atenas con los griegos, el pensamiento griego, con los epicúreos, que eran unos filósofos de ese entonces. Fíjese lo que le discutía. Entonces, dice, solo se lo voy a leer, no lo busque. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, el Areópago era donde se reunían estos pensadores, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, ahí es donde mira él el lugar para el Dios no conocido. ¿Se recuerda? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, ahí hay también un altar en el cual estaba una inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pero sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y mira la predicación de Pablo, lo que él habló. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como que si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y esa era la predicación de Pablo. Con eso se convertían, porque dice que se convirtieron varios griegos. Pero eso es lo que no les entraba a la cabeza, que a través de un hombre, de la muerte de un hombre, nosotros pudiéramos ser aceptos por el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Y a veces nosotros tenemos ese pensar y eso no nos da la libertad. A veces eso nos tiene esclavizados, porque con cualquier mosquita que nosotros cometamos, nos sentimos que Dios se apartó de nosotros. Y Dios dice que Él estará todos los días hasta el fin del mundo. Él así lo dijo. Entonces los griegos no lograban entender eso. Y los judíos, dice, por eso dice en el 22, dice, y los judíos piden señales. Porque los judíos no entendieron que Él era el Mesías. Porque Él esperaban a un Salvador, a alguien que les llegara a quitar el yugo romano. En Isaías 61, cuando habla el Señor que vino a dar libertad a los ciegos, y el día de la venganza del Señor, dice esa profecía, y es el día de la venganza del Señor. Entonces ellos imaginaban eso. Ellos imaginaban de que el Mesías tenía que ser un caudillo que viniera y comenzara a luchar y a derrocar el gobierno romano sobre ellos, y hacer la venganza del pueblo del pueblo de Dios. Y viene el Mesías y entra en un asno. Entonces ellos, cuando vieron a Jesús en la cruz, ellos no creyeron que era el Mesías, porque lo vieron en debilidad. Ellos vieron a un hombre débil, que en vez de venirnos a rescatar, ya lo habían matado. Pero lo que no sabían era que Él se iba a levantar de entre los muertos, que Él iba a resucitar al tercer día y que Él se iba a sentar a la diestra del trono del Padre Todopoderoso, y que a través de esa debilidad que el hombre estaba viendo, Jesucristo estaba dándonos la victoria. Aleluya. Y eso es motivo de felicidad para nosotros. Y eso es el motivo que nosotros debemos de guardar todos los días. No pensar que es por obras, no pensar que yo me voy a justificar porque estoy haciendo lo bueno, porque mire Señor, mira Dios, cómo actúo de bien, mira cómo me voy al pobre, mira cómo hago eso. No, es porque en su misericordia Él ya dio a su Hijo Jesucristo, y es por la sangre de Jesucristo que nosotros somos aceptos, es por su cuerpo que nosotros tenemos la libre entrada hasta el trono de gracia. Pero pensamos en eso, y ese es un pensamiento griego, porque entramos a un razonamiento que tengo que darle algo para que Él me dé algo, y eso no es el Evangelio. Él ya lo dio todo, y Él lo que espera es que nosotros voluntariamente nos entreguemos a Él. Amén. Y ese es el mensaje que hoy quiero que nosotros nos quedemos, que nos quitemos de nuestra mente eso. Los judíos dice quieren ver milagros, quieren ver señales. Y los griegos dice
quieren que las cosas sean por sabiduría. Entonces, nosotros esta mañana comimos lo que representaba la carne, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y lo que representa la sangre que Él derramó en una cruz para instituir un nuevo pacto, donde Él dice que escribirá en nuestro corazón, ya no en tablas de ley, en tablas de piedra, sino que en nuestro corazón, y las pondrá en nuestra mente. Entonces, lo que el Señor me mostraba en esto es, el centro de esto es que nosotros quitemos el pensamiento griego que nos ha afectado y que recibamos en la libertad que el Señor nos ha dado ese sacrificio, porque eso fue por amor. Nosotros no tuvimos que pagar nada, nosotros no tuvimos que dar nada, ni tenemos que dar nada, hermano. Nosotros lo único que tenemos que hacer es recibir ese sacrificio en nuestra vida, abrir nuestro corazón a Jesucristo y recibir el amor de Dios, hermano. Recibir el amor de Dios representado en Cristo Jesús, representado en una cruz, que para muchos, como les decía, fue debilidad, pero para nosotros sabemos que es una victoria que el Señor tuvo y que es una victoria que nos la da a nosotros. Amén, en Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Yo quiero que se ponga de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque, Señor, hoy, Señor, renunciamos, Padre, a todo pensamiento, Señor, en el cual nosotros, Señor, tenemos que darte a ti para que tú nos justifiques. El pensamiento en que tenemos que hacer, tenemos que dar, cuando tú ya lo diste todo, Señor. Cuando tú lo único que nos pides es que creamos en tu Hijo Jesucristo. Lo único que nos pides es que recibamos a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Que creamos en el sacrificio que tú hiciste, Señor, en esa cruz. Que creamos, Señor, que toda potestad fue derrotada, fue desarmada. Que creamos, Señor bendito, que tú, Señor, venciste a la muerte y venciste a Satanás. Así como nuestro pastor hoy comenzaba hablando, ¿qué garantía tenemos nosotros? Tenemos la garantía de la sangre del Cordero. Tenemos la garantía del sacrificio de la cruz del Calvario. Tenemos la garantía de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Tenemos la garantía de que Él prometió que volvería. Tenemos la garantía que dice su palabra, que Él llegará en las nubes y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Él llamará, Señor, a los muertos en Cristo, y luego los que estuviésemos vivos seremos transformados nuevamente. Esa es la garantía que tenemos de vida eterna, Señor, y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la victoria, porque tú nos das el poder por tu presencia de perseverar y de permanecer hasta el fin, Señor. Te damos gracias en el nombre santo y bendito de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén.